Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. El esfuerzo del grupo de Megavisión es estarle llevando a ustedes la información precisa y, por supuesto, todos los análisis pertinentes alrededor del estado de emergencia que se vive en el país. A ver, Federico, quizás voy a comenzar primero preguntándote cómo está observando la gremial desde esta perspectiva de cómo está estadísticamente manejándose la emergencia, antes de poder entrar a datos muy específicos que tienen que ver con el impacto y estudios que tienen precisamente sobre el COVID-19 en el sector comercio de nuestro país. Mira, Ernesto, para resumírtelo con una palabra, durísimo. ¿Verdad? El impacto ha sido muy duro, muy profundo, probablemente más profundo de lo que hubiéramos pensado hace un mes, por ejemplo, ¿verdad? Y que de alguna manera viene a confirmarnos ya una tendencia de deterioro acelerado que se veía venir en la economía desde la primera encuesta que presentamos hace poco más de 2 semanas, ¿verdad? La tendencia se mantiene, las empresas y sobre todo, en particular las micro, pequeñas y medianas, están en una situación muy compleja. Compleja al punto de un porcentaje de ellas, decirlo claramente, no estoy recibiendo un centavo de ingreso, ¿verdad? Y eso me obligará en el mediano plazo o en el corto plazo a tomar medidas cada vez más duras como empresario para sobrevivir simplemente, es decir, para que la fuente de empleo no termine de colapsar, ¿verdad? Así de dramática se encuentra la situación. Yo te diría, Ernesto, que una cosa como esta no la veíamos, ya superó, pero por mucho la crisis del 2008 y 2009, ¿verdad? La superó, pero por bastante. Es decir, la situación en la que se encuentra en este momento el tejido productivo salvadoreño es muy, muy delicada, sin duda alguna. Me gustaría también, ya que está acá con nosotros Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, presidente, por acompañarnos acá en el programa. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bienvenido. Jorge, ¿cuál es su lectura a manera de introducirnos también bajo su mirada de lo que está pasando a raíz del coronavirus y cómo se está manejando, esta emergencia en nuestro país? Bueno, la visión que tiene la gremial es una visión de los 2.500 socios, que el 90% son MIPYMES, que están en todos los sectores, en todo el país. Entonces, eso nos da una visión bastante amplia de la realidad de la situación, tanto sanitaria como económica. En el tema sanitario, en la primera encuesta, hay una gran disposición de parte de los socios y de parte del empresariado en general en apoyar las medidas sanitarias. Siempre hemos dicho que la salud es lo primero. Ahora, la salud económica tiene que llevarse en paralelo, porque si no, esto va a repercutir más adelante también en la salud física, pues. Entonces, de esa manera nosotros vemos que hay que cumplir con todas las medidas sanitarias que se están haciendo. Claro, tenemos que ir puliendo un montón de elementos ahí. Y lo importante es lo que mencionaba Federico, si no aprendemos a trabajar sin enfermar, será complicado hacia adelante porque el arrastre, el debacle económico que se viene, nos va a influir negativamente también en la salud física, en la salud social, en la salud institucional. Entonces, es bien importante no solo estar atendiendo el corto plazo, sino también tener una visión de mediano y de largo plazo para que logres de alguna manera adelantarte a las posibles situaciones que se te van a presentar. Presidente, ¿ustedes de alguna manera están conscientes de que la situación que se vive, de ella emergen diferentes comentarios o posturas? Hay una percepción de que algunos sectores cercanos al gobierno, que ven muy bien la disponibilidad del gobierno de mantener el estado de emergencia y el estado de excepción, de que los empresarios quieren de alguna manera abrir sus empresas para poder, subestimando precisamente el impacto de la salud que pueda tener el COVID-19 en la salud de los salvadoreños.
Nuestra encuesta, primera encuesta lo dice, no es así. El empresario en su gran mayoría ha estado de acuerdo, inclusive a costo obviamente de asumir el tema económico, de acuerdo, ¿no?, con que la salud es lo primero, y de acuerdo en la cuarentena y de acuerdo en todas esas medidas. Ahora, si tú tienes una cuarentena de 15 días, digamos, las medidas económicas que tienes que llevar en paralelo son A. Pero si tú vas a hacer una cuarentena de 45 días, pues las medidas económicas son 3 veces A. Entonces es bien importante siempre llevar de la mano los dos elementos. No son mutuamente excluyentes, son intrínsecamente relacionados. Entonces es muy, muy importante. Por eso desde hace 30 días la Cámara de Comercio e Industria viene hablando de eso. Ahora estamos hablando de los protocolos sanitarios. No porque se necesitan hoy, pero en 30 días vamos a estar corriendo con esto. Es muy importante que todos los liderazgos, ministros, gremiales y demás, entiendan que tenemos que estar atendiendo el corto plazo, pero pensando en el mediano plazo y trabajando en el mediano plazo. Ok, me aclara entonces este elemento, ¿no? Si aclarado el punto, no es que están de alguna manera anteponiendo la salud para poder de alguna manera abrir las empresas. ¿Eh? Para nada. Lo que nosotros queremos es que estemos listos cuando el momento sea el indicado. Eso es todo. Okay. Aquí Ernesto, hay una... ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Sí, muchos critican y ven que el empresario voraz quiere agarrar ¿verdad? Seguir la ganancia a costilla de la salud de los otros. Y te digo algo, Ernesto, esta es una forma de caricaturizar innecesariamente al empresario. En el caso particular de la Cámara de Comercio, nosotros hemos hablado del micro y pequeño en razón de que el micro y pequeño y mediano son casi el 50% de la fuente de empleo en El Salvador. Es decir, si tú rompes ese tejido productivo, imagínate toda la gente que puede quedar sin empleo, ¿verdad? Entonces, cuando tú proteges las fuentes de empleo que están relacionadas con el micro y pequeño, estás protegiendo en la práctica el empleo de los salvadoreños. Y que así tenemos que ver. Hay una lógica elemental en esto. Mira, y te lo dice el común promedio en la calle, ¿verdad? Se nos acerca y dice, mire, me preocupa el tema del empleo, ¿qué va a pasar? Así es. Y es lógico que exista esa preocupación. Si finalmente la gente está pensando, bueno, en medio de toda esta crisis, ¿cómo le llevo la comida a mis hijos? Esa es la gran pregunta de todos, ¿no? Porque lo que queremos más en la vida es nuestra familia. Entonces, si un trabajador, que por ejemplo, voy a darte un ejemplo muy, muy de la vida cotidiana. Una señora que es una peluquera y que en 5 años, con muchísimo esfuerzo, endeudándose con los bancos, lo que tú quieras, ha logrado tener una planilla de 5 o 6 muchachas que le ayudan y a las cuales les paga el mínimo. Si esa señora quiebra, ¿qué pasa con las 6 o 7 muchachas que dependen de ella? Quedan sin empleo. Son 7 o 6 familias que quedan sin el sustento diario. Entonces no podemos caricaturizar estas cosas. No hay un solo empresario, Ernesto, a menos que sea un vampiro, ¿verdad?, que se levante en la mañana diciendo, quiero ver cuántos de mis empleados se van a enfermar hoy. Por favor, eso no existe. No caricaturicemos de esa manera al empresario. El empresario salvadoreño es un emprendedor, es alguien que se las ve a palitos para cada fin de mes poder pagar una planilla, cualquiera sea su tamaño. Y a ese empresario tenemos que protegerlo, porque si no protegemos a ese empresario, eventualmente quienes vamos a sufrir somos absolutamente todos. Y fíjate, a veces también incluso se caricaturiza a la gran empresa y se dice, bueno, es que cerremos a este gran empresario porque está haciendo X o Y cosas. Que ojo, una vez más decimos, todo empresario debe ser muy responsable en cuidar a sus propios trabajadores, no hay ninguna duda, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que la gran mayoría de empresarios, así lo vemos en la Cámara de Comercio e Industria, y te lo puede decir cualquier gremial empresarial del país, estamos viendo a los empresarios como gente que de verdad, a través de la fuente de empleo que crea, que sostiene, por la cual se endeuda. Jorge tiene una frase, dice, por la cual siempre ponemos a veces hasta en deuda la cama de nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Cuando eso realmente ocurre, ese empresario que es muy responsable, que es un patriota, que tiene una fuente de empleo permanente, si tú lo cierras, no solamente estás
afectando de manera directa a los empleados que dependen de ese empresario, sino también a una larga cadena de micro y pequeños empresarios que también son proveedores de esa gran empresa. Es decir, ni siquiera la gran empresa deberíamos de estar caricaturizando, a nadie deberíamos de caricaturizar en medio de una circunstancia tan dura como esta. A ver, entiendo que hay pláticas con el gobierno para lograr establecer un mecanismo o protocolo, creo que es el término, de poder encontrar, digamos, ese punto de equilibrio. Entiendo que sí, antes de poder entrar un poco a estudiar digamos, estos sondeos que ustedes han hecho para ver y medir el impacto que va a tener estas medidas en la economía de sus socios, presidente. Sí, como te mencionaba, a pesar de que la Cámara empezó hace aproximadamente 30 días a hablar del tema, sí logramos tener eco junto con ANEP aproximadamente hace 12, 13 días y han empezado a recibir propuestas, tanto en el tema de cómo vamos a lograr salvar la mayor cantidad de empleo posible, como en el tema también de los protocolos. ¿Y qué tan abiertas son para recibir este tipo de medidas? Porque el día de ayer incluso el presidente, su cuenta en Twitter, denunció y advirtió a una empresa textil, algunas empresas maquileras, de que si habían abierto operaciones que se atenían a que obviamente iban a ser sancionadas y si es posible canceladas, ¿no? Bueno, por eso pregunto yo qué tan cercana está luz en ese horizonte de la que estamos hablando. Lo importante es dar predictibilidad. Cuando tú estableces ya un protocolo y este está autorizado y has informado debidamente a todas las empresas del sector que atañe a ese protocolo y hay una calendarización clara, eso genera predictibilidad y genera reglas claras. Tal vez en este momento hay tantos elementos y tantos decretos y tantas cosas que hay algunos elementos no están 100% claros. Lo importante con todo esto que estamos pidiendo es dar predictibilidad y claridad, transparencia. Si tú ya tenés un proceso y una autorización por estar autorizado bajo decreto y tenés todos tus procesos en trabajo y en salud listos, pues no vas a tener ningún problema. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Ayer salió un decreto, después sale otro. Entonces, es un tema tan dinámico en este momento que lo que estamos tratando es que con estos protocolos se le dé eso, predictibilidad. Y eso es bien importante porque esa es la luz al final del túnel que le va a permitir a todo el sector empleador y patronal tener un horizonte y poder planificar de alguna manera. A nosotros nos parece particularmente dramático, Ernesto, que el 23% de la MIPYME participante, mediana, micro y pequeña empresa, considera ya el cierre paulatino de operaciones hasta llegar a un cierre definitivo, ¿verdad? Esto sí nos preocupa porque que haya personas que, digamos, bueno, ahí podemos ver, esta gráfica es interesante, Ernesto. Es muy interesante porque te habla de cómo han disminuido sus ingresos por ventas, ¿verdad? Las empresas. 37.9, o sea, casi 38% de ellas te están diciendo lo que decía el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara, que no están recibiendo un 5, un 5. ¿Tú te imaginas lo que significa para un microempresario, por ejemplo? Volvamos al caso de la peluquera de la que te hablaba, que después de estar recibiendo lo que recibía mensualmente, de repente no recibe absolutamente nada. Es decir, la pregunta de ella más bien es, ¿cómo sobrevivo? Ya ni siquiera está pensando cómo le va a pagar a sus... porque no puede pagarles. ¿Verdad? La cosa es, dice ella, ¿cómo voy a recuperar después? Más bien, esa es la gran disyuntiva que en este momento tiene, ¿verdad? Y así como ella, hay un montón de salvadoreños y salvadoreñas que son emprendedores, que tienen su pequeña empresita, ¿verdad? Y que están tratando de ver cómo sobreviven a esta crisis. Esto es muy grave. Que tengamos a 23% de los empresarios en el país pensando, Ernesto, híjole, yo creo que aquí voy a tener que cerrar. Si esto se mantiene durante demasiado tiempo, yo no voy a sobrevivir, voy a colapsar. Entonces, es demasiado alto el costo. Este síntoma es lo que los ha llevado a ustedes a poner en perspectiva lo que en el futuro podríamos cercano, lamentablemente, tener, porque digamos, escuchar y decir que el 31% de los empresarios salvadoreños se verían obligados a dejar de pagar salarios, pero tenemos también, por otro lado, digamos, como una postura
del gobierno decir que eso no puede ser. Entonces aquí hay como estar como entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué piensan ustedes alrededor de todo eso? Por eso yo creo que era importante en un principio hacer una valoración política de cómo se está manejando esto y, por supuesto, ver el grado de comunicación y de concientización que existe con el Ejecutivo para lograr encontrar esa luz en ese túnel que hablaba particularmente. Sí, definitivamente no hay una realidad. La realidad es que si tú tienes $0 en una cuenta, como lo están teniendo estos empresarios, siguiendo el ejemplo de Federico, la peluquera no ha vendido $1 en el último mes, no tiene nada en cuenta, no es que no quieran pagar, no van a poder pagar. Puede venir cualquier persona que quiera decir, no pueden dejar de pagar, pero si la empresa no tiene dinero en cuenta, es una imposibilidad. Pero las más vulnerables y las primeras, digamos, que van a desaparecer son las MIPYMES. Entonces, es la realidad. ¿Hay algún tipo de propuesta de manera concreta para aliviar el tema de la iliquidez en la que pueden caer las empresas? Sí, ayer adelantaba un poco el licenciado Argueta, que es jurídico de presidencia, y de hecho eso es lo que hemos venido trabajando junto con ANEP y gobierno, en una propuesta para salvar la mayor cantidad de empleos que se puedan salvar en esta situación. Esperamos ya mañana o pasado poder estar dando todos los detalles, pero lo importante, creo yo, es que si tú tienes una buena disposición y hay una apertura a escuchar, y a escuchar a alguien como la Cámara de Comercio e Industria es importante por lo mismo, porque 90% MIPYMES en todo el país y en todos los sectores. Entonces, los insumos que se les han estado trasladando y que ellos van a estructurar en apoyos, esperamos que sea algo que salve miles de empleos. Bueno, parece ser que el término, y lo decía ayer Javier Argueta, que es el asesor jurídico de la presidencia, decía concretamente tenemos que equilibrar el tema económico con el tema de la salud. Así lo dijo él en su calidad de asesor, y que estaría la solicitud que se va a hacer como gobierno a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un nuevo paquete económico que pretende beneficiar a trabajadores y empresas durante la crisis que vivimos hoy en día. Interesante, digo, en términos de que allana un poquito ese horizonte que se necesita, porque bien resumían ustedes y lo planteaba el presidente de la Cámara, lo importante es que tenemos que atender en prioridad la emergencia, la salud, pero también el trabajo, porque el día de mañana, buen salvadoreño, decía alguien ahí, vamos a tener en su momento, quedarnos con el problema de la salud y con el problema de la falta de empleo, ¿no? Así es, agregando a una crisis sanitaria, una crisis social y económica sin precedentes, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, Ernesto, nosotros, ya lo decía Jorge Asbun, desde hace más de un mes venimos hablando de una serie de medidas que hay que tomar precisamente para evitar llegar a una situación inviable, inmanejable como esta, y para ello lo mejor es verlo como una integralidad, es decir, darnos cuenta que hay ciertas atenciones que tenemos que dar, pago de planillas, pago de proveedores por parte del Estado también, y ojo, cuando hablo del Estado no me refiero únicamente al Ejecutivo, me refiero también a las alcaldías, por ejemplo. Las alcaldías también tienen proveedores y muchas de ellas tienen deudas enormes con proveedores, ¿verdad? Y si esos proveedores tú no les ayudas de alguna manera a que las alcaldías les solventen esa deuda que tienen con ellos, también la situación se ven más complicados. Entonces, esa es una parte. Luego están las medidas fiscales, por ejemplo, que venimos hablando de ellas desde hace bastante tiempo también. ¿Cómo hacemos para diferir determinados pagos? Ahora, por ejemplo, en abril es la renta, ¿verdad? Es el gran tema de la renta. ¿Cómo hacemos para diferir, aunque sea 2, 3 meses, la presentación de la declaración y eventualmente, por supuesto... Pero entiendo que hay 2 meses... para algunos sectores, ¿no? En el caso de algunos sectores, por supuesto, pero aquí estamos hablando de prácticamente todo el mundo, porque todos estamos complicados, Ernesto, en este momento, ¿verdad? Es decir, darnos cuenta que hay que, ojo, no estamos diciendo condonar, que el Estado condone la renta, no, estamos diciendo que se va a pagar, pero después, ¿verdad? Que este no es el momento de hacerlo. En fin, lo que te quiero decir con esto, Ernesto, es que
Vemos el tema de corto plazo que tiene que ver con la planilla, que tiene que ver con cómo sostenemos esas fuentes de empleo en todo el país, de todos los tamaños, y luego cómo hacemos para crear una serie de condiciones que permitan apalancarse a muchas de estas empresas y que puedan salir adelante en el mediano y largo plazo. ¿Tienen ustedes, más allá de lo que podría ser la parte negativa, también, digamos, una luz esperanzadora de que sí se puede lograr, si esto no se le da más larga, si el periodo de cuarentena o de emergencia se mantiene hasta, creo que es el 28, corrígame, si es el 28, Correcto. 28 de abril, o si se alarga más el periodo como lo está pidiendo el gobierno, presidente? Sí, nosotros en la gremial siempre hemos sido optimistas, pero precavidos. Y siempre hemos dicho, no nos preocupemos, ocupémonos. Y por eso hemos desde hace 30 días elaborado un plan de salvataje económico y se ha presentado. Yo creo que estamos a tiempo aún, si logramos esta semana impulsar todos estos elementos que se han venido negociando, estamos a tiempo aún de salvar bastante empleo, bastantes empresas. Obviamente tenemos que estar trabajando, como siempre hemos dicho, en el corto plazo, que es eso es lo inminente y lo urgente. Primero la salud, segundo salvar el empleo, y en el mediano plazo que tenemos que trabajar en los protocolos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a estar listos y vamos a necesitar abrir. Bueno, creo que hay una, aparte de eso también hay una luz en el camino y que tiene que ver, creo que es importante agregarlo en esto. Entiendo que esa curva, en algún momento que registra el número de casos, parece ser que va ya estabilizándose y no precisamente en la forma progresiva como se había planteado. Tengo el día de ayer, por cierto, las autoridades creo que dieron a conocer, tengo acá un dato muy específico de cuántos casos deberíamos de tener hasta la fecha, pero que estos en algún momento se mantienen, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar que las cosas pueden ir mejorando si en la medida se van cumpliendo aquellos aspectos que tienen que ver con el tema de la cuarentena. Gracias a ¿verdad? Dios. Y eso creo que es elemental, y haberlo puesto en perspectiva al principio, porque yo les dije, miren, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Verdad? Y salud. Ya ustedes me aclararon, ¿no?, que es la salud y es respetar el tema de cuarentena. Y en lo que atañe, por cierto, los micro y pequeños empresarios, a mí me impresiona mucho, ayer lo decía el presidente de la Cámara, Ernesto, en la presentación de esta encuesta, que los empresarios dicen, uno podrá decir qué optimistas son. No, yo creo que tiene que ver con el espíritu emprendedor del salvadoreño, que dice que entre 3 y 9 meses puede llevarles a ellos recuperarse como estaban antes de la crisis. ¿Verdad? Está hablando casi el 70% de los encuestados diciendo, yo voy a salir adelante. O sea, al final, el empresario quiere salir adelante y quiere ver una esperanza. Como tú decís, esa luz al final del túnel, ¿verdad, Ernesto? El empresario quiere verlo, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo la encuesta. Hay que dejar que estos empresarios eventualmente puedan tener esa ¿Esperarían que esta semana, a más tardar, se presente un plan de reactivación y de ayuda al sector productivo? Así es. Sería lo ideal, sí. Ok. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cambiamos un poco de lugar para también trasladarnos particularmente con nuestra señal vía Skype y conversar con nuestro buen amigo Oscar Picardo sobre la situación en la que nos encontramos hoy en día y algunos estudios muy pertinentes que se han hecho para medir un poco los alcances que tiene concretamente esta pandemia, el efecto per se y algunas propuestas de estudios que incluso también se han hecho para medir los alcances que esto tiene en el panorama económico. Recientemente la Universidad Francisco Gavidia lo hizo junto con FUSADES y quiero darle la más cordial bienvenida para hablar de estos y otros aspectos elementales con Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Gracias, Oscar, qué gusto saludarte. Un gusto, Ernesto, de estar a través de la señal de Skype en tu programa y conversando de este tema tan importante. Oscar, las medidas de distanciamiento social, decía un poco el informe que ustedes han planteado, reducen significativamente el dinamismo del consumo y la producción de bienes y servicios, situación que de no ser atendida podría traducirse en una profunda recesión económica, parte de un poco de los planteamientos que dice. Y para reducir los riesgos sanitarios provocados por una segunda ola de contagio, que era la que tú comentabas,
y poder reactivar el aparato productivo, podrían diseñarse mecanismos para que las empresas identifiquen precisamente el tipo de acciones que podrían darse alrededor de eso. ¿Qué tipo de acciones o cómo se puede, digamos, leer este componente que refleja el estudio que ustedes presentaron? Efectivamente, Ernesto, hay una doble curva económica y médica, ¿verdad? Como te comentaba, que a mayor nivel de aislamiento se aplana la curva, pero también al mayor nivel de aislamiento se amplifica, digamos, la profundidad de la recesión. Es lógico eso, el cierre de empresas, el cierre de diversos establecimientos de servicios, es lo que estamos viendo, pero eso se traduce también en problemas más críticos de la salud de la economía, ¿verdad? El tema de salarios, pago de impuestos, en fin. Es una paradoja y es bastante complejo resolver esto. No es una tarea nada fácil, sobre todo por la arquitectura de nuestro sistema económico. Claro. Tenemos unos niveles muy amplios de comercio informal, gente que vive al día. Tenemos una base en la pirámide empresarial de micros y pequeñas empresas muy grandes, que están sufriendo ahora y que tenían la capacidad quizás para sobrevivir un mes esta crisis, pero ya al entrar al segundo mes y posiblemente al tercer mes va a ser insostenible. Entonces el estudio, digamos, dedica algunos párrafos a este problema, lo sitúa y señala, digamos, que hay que abordarlo, ¿verdad? Y tratarlo con la mayor seriedad, responsabilidad y también con la mayor ampliación de criterio. Aquí volvemos a lo mismo. Aquí tenemos universidades que tienen escuelas de economía muy fuertes, carreras vinculadas a administración de empresas, que hay investigadores y que podrían aportar algunas soluciones o discutir algunas soluciones para que entre todos, digamos, busquemos lo mejor para el país. Okay. Y que el golpe sea menor de lo que podría esperarse, como decía el presidente de la Cámara de Comercio. Lo importante es atender en prioridad lo que es el tema de la emergencia, la salud de los salvadoreños, pero también buscar un equilibrio en ese aspecto, ¿no? Correcto. El estudio también quizás quisiera destacar, Ernesto, presenta las brechas del sistema hospitalario. Eso es un dato importante. En nuestra investigación identificamos qué capacidades tenía el sistema hospitalario público, no incluimos el privado. Y en El Salvador identificamos 6.557 camas, 238 unidades de cuidados intensivos, salvando o aclarando que una unidad de cuidados intensivos puede tener 1, 2, 4 o 5 camas. En total tenemos 3.587 médicos graduados, tenemos 60 intensivistas y 4.605 enfermeras. Entonces, con esos datos los cruzamos en los dos modelos, en el modelo de 60 días y en el modelo de 90 días. En el modelo de 60 días, en el de 90 días, con el escenario moderado, tendríamos un déficit de 424 unidades de cuidados intensivos y un déficit de 106 médicos intensivistas. Ese es como un escenario, digamos, bastante, digamos, moderado y ciertamente algo optimista, en donde la capacidad de camas y de médicos generales y de enfermeras estuvieran cubiertos. Si nos vamos al escenario extremo, crítico, ahí sí cambia la situación, porque ahí tendríamos una demanda de 10.000 camas, 800 UCI y 213 intensivistas. No creemos que con la tendencia que lleva la curva de crecimiento lleguemos al escenario crítico. Nos quedaríamos en el moderado, que creo que es más razonable.
Entonces, esta información es muy valiosa para proyectar lo que se está haciendo en materia hospitalaria, con los hospitales de campaña, con otras medidas de equipamiento y que permitan mayor racionalidad en la administración del recurso público. Ok, Oscar, ya para finalizar, ¿te muestras optimista de poder salir avante de esta, digamos, situación crítica en la que nos ha puesto el COVID-19? Yo creo que sí, pero va a depender también de que se mejore los niveles de diálogo. Hay mucha tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el sector empresarial y el Ejecutivo. Yo creo que estamos en una crisis y se necesita más unidad, menos insulto, menos antagonismo. Esto lo tenemos que solucionar entre todos, y si cada quien jala su pita por su lado, los empresarios por un lado, el gobierno por otro, los diputados por otro, no vamos a ningún lado. Se necesita trabajar juntos, ¿verdad?, para solucionar esto entre todos. No es una tarea fácil, no le podemos dejar todo el paquete al gobierno, pero también el gobierno se tiene que dejar ayudar. Y lamentablemente no estamos viendo eso, y quisiéramos colaborar, y es importante el diálogo, ¿verdad? Claro. Sí, tú has sido un abanderado de la necesidad de incorporar esa figura del diálogo para poder sacar adelante el país frente a esta pandemia que nos está de alguna manera inquietando mucho, ¿verdad? Así es que... Y aquí, Ernesto, no se trata de si mis datos son mejores que tus datos o los datos del otro, ¿verdad? Se trata de poner todo sobre la mesa, discutir y buscar un nivel de respuesta coherente y racional, ¿verdad? Eso es lo único que estamos pidiendo. Sin fanatismo, sin ideologías y sin politiquería. Qué bueno, me encanta mucho al final concluir mis programas con esa bandera de la neutralidad en la que se busca precisamente exponer las diferentes corrientes de pensamiento, una plataforma tan importante como es el caso de Diálogo, este programa que desde luego busca siempre dar esos aportes muy significativos. Te agradezco muchísimo, Oscar, que me hayas permitido conversar contigo. Un gusto igualmente, Ernesto. Teníamos tiempo de no hablar y bueno, ha sido una buena oportunidad, y gracias también por tu espacio. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Picardo, un investigador educativo que ha estado siguiendo de cerca precisamente la crisis de esta pandemia con modelos matemáticos que logramos de alguna manera ver y comprender, y el cual pues sostiene que se debe de trabajar de manera muy integral para poder de alguna manera sacar buenos resultados de esta situación que nos ha puesto a todos desde luego a trabajar, manos a la obra. Y cuando digo a trabajar y manos a la obra, es que cada quien lo puede hacer desde su propia trinchera. Nosotros como medios de comunicación, con el esfuerzo y la venia de Dios, estamos acá trabajando, cumpliendo con nuestras medidas sanitarias, y por supuesto usted ahí en su casita hacerlo también para evitar más contagios. Así es que muchísimas gracias, les agradezco a todos y cada uno de ustedes esos comentarios muy importantes, muy oportunos a nuestras cuentas de comunicación. Muchísimas gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.